Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En este caso les presento el video titulado Verifica la longitud efectiva del pandeo en el SAP 2000. De manera general, estoy agarrando esta presentación como base de una presentación que realicé en el año 2017 en el Congreso de Ingeniería Estructural, que abarcaba en realidad otro tema, pero nos va a servir un poco las imágenes de esta presentación como para poder mostrarles, poder calcular la longitud efectiva de pandeo en elementos sometidos a compresión. Estamos hablando que existen distintos tipos de falla en elementos estructurales, las fallas indeseables, que son fallas frágiles o fallas por inestabilidad estructural. Estas fallas sabemos todos que limitan considerablemente el comportamiento global de la estructura y disminuyen en gran medida la seguridad estructural. Una de esas fallas es la falla conocida como pandeo, ¿sí? Pandeo global en realidad del elemento que fue expresado por Euler hace cientos de años. ¿Sí? Todos sabemos qué cosa es la carga crítica de pandeo, la longitud efectiva de pandeo para distintas condiciones de contorno, etc. Concepto de inestabilidad estructural que no correspondería a nuestra parte y veamos en este video sencillo la variación justamente de, mejor dicho, la forma de pandeo de un elemento que está sometido a compresión. Vemos que acá hay esta gata está que comprime este elemento. Podemos observar también que en el plano vertical está arrastrado por estos elementos, por estas diagonales, mientras que en el plano horizontal no tiene ninguna restricción. Podríamos decir que está como que articulado en los extremos y evidentemente para el lado que va a pandear justamente el pandeo va a estar contenido en el plano horizontal, ya que no tenemos ningún tipo de arrastramiento en ese sentido o en ese lado. ¿Sí? Veamos esta carga que en este caso es una falla indeseable para este tipo de elementos. Sí, veamos cómo se deforma este elemento considerablemente y, y no logra transmitir correctamente las cargas y generaría una inestabilidad estructural que podría llegar al colapso de la estructura. Eh, Hay un tipo de pandeo que es el pandeo elástico que todos conocemos, la teoría clásica que fue formulada en realidad por Euler, en donde tenemos nosotros finalmente, luego de una serie de expresiones y soluciones a una ecuación diferencial, tenemos esta expresión conocida por todos que es la carga crítica, que es pi cuadrado por la rigidez de la fricción y la longitud efectiva al cuadrado, ¿no? Vemos que la longitud efectiva no es más que un coeficiente que se modifica en función a las condiciones de contorno, ¿sí? A las condiciones de apoyos por la longitud del elemento. Veamos que la importancia de la longitud es al cuadrado, por lo tanto, este factor va a variar bastante la carga crítica a la que puede estar sometido un elemento de compresión. Este es, este es otro tema, no linealidad geométrica. Teniendo como preludio esta presentación que fue respecto a la carga de pandeo, vayamos ya a lo que se refiere a un diseño de un elemento o de un miembro que esté sometido a compresión. Para ello nos vamos a referenciar al capítulo E de la ISC 360, que es la normativa de acero, en donde nos da unos límites de esbeltez y unos factores de reducción eh, phi, que según el método del RFD. También nos habla de una longitud efectiva de pandeo para calcular la esbeltez de la columna. Eh, Como les comenté, hay dos tipos de pandeo. El primero que habíamos visto y el que fue formulado por Euler es el conocido pandeo elástico, en donde vamos a tener en realidad ese pandeo elástico cuando la relación de esbeltez, es decir, relación de longitud versus el radio de giro del elemento, es mayor a esta expresión a 4,71 raíz de FI. Veamos que tan solo depende del material en este caso, estaríamos frente a un pandeo elástico y de no ser el caso, cuando no se cumpla la desigualdad anterior, estaríamos en un pandeo inelástico.
¿sí? Acá vemos la expresión de Euler, pero ya no como carga crítica, sino como esfuerzo. Es prácticamente la misma expresión. Entonces, tenemos esto como resumen. Tenemos acá la variación del pandeo elástico e inelástico en función a la relación de esbeltez del elemento, en donde para ciertos materiales ya tenemos nosotros esos valores ya predeterminados prácticamente. En un ejemplo sencillo podemos aplicar justamente lo que hemos visto. Tenemos este ejemplo, ¿sí? Que es un ejemplo de un elemento sometido a compresión. Es un perfil W14×90. La vinculación es articulada en ambos extremos, parte inferior y superior. El material es un A992, por lo tanto tiene un esfuerzo de fluencia de 50 kSI. Con las propiedades de este perfil, un W14×90, podemos obtener el área y los radios de giro correspondientes a los ejes 2 y 3, que le vamos a llamar el 2 va a ser el eje menor, mientras que el 3 va a ser el eje mayor. Podemos observar que este tipo de elementos está bien definido cuál es su eje mayor y cuál es su eje menor. ¿Qué más? La longitud del elemento, en este caso estamos empleando unidades inglesas, que sería 30 pies. ¿Está? Y podemos observar de este gráfico preliminar que evidentemente el pandeo va a estar alrededor del eje menor en este caso, ¿sí? En este caso sería eje Y, o para la nomenclatura que utilizan los programas de cálculo sería el eje 2, ¿sí? El eje local 2. Entonces tendremos que calcular primero si es que estamos frente a un pandeo elástico o inelástico y calcular cuánto es el esfuerzo para poder compararlo con la carga última. La carga última no es más que, según el método del RFD, con la mayoración de cargas de 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva, tenemos esta carga última, al cual tenemos que compararla con la resistencia nominal. Acá está la expresión, recuerdan, este de acá, 4.71 raíz del módulo de elasticidad entre el esfuerzo y fluencia, tenemos este valor, 113, en donde, ya que es un A992, en donde vamos a hallar que para el eje local 2, que es el más crítico en este caso, tenemos la relación de esbeltez de 97.4, es decir, es menor eh, al límite para poder utilizar la formulación de Euler, por lo tanto estamos ante un pandeo inelástico. Tendríamos que utilizar esta expresión para calcular el esfuerzo crítico. El esfuerzo crítico multiplicamos por el área, tendríamos, todo esto está obviamente en la normativa ISC, solamente es un pequeño resumen. Esta carga nominal sería igual al producto de ese esfuerzo crítico multiplicado por el área, y a este factor o a esa resistencia nominal le aplicamos un factor de reducción, sería 0.9, y tendríamos entonces la resistencia de este elemento a compresión, que en este caso sería 595.93. Versus la carga actuante, hacemos la relación demanda-capacidad y tenemos 1.41 como ratio. Es decir, está superado 40% su capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a poder soportar esas cargas. ¿Sí? Este mismo ejemplo se desarrolló en el programa SAT 2000 y se dio la misma vinculación, la carga, etcétera, y tenemos este resumen que nos dice que el ratio demanda-capacidad es 1.41, efectivamente el que nos ha salido, perdón, en el cálculo anterior, ya que estamos aplicando la misma normativa, los mismos coeficientes, pero lo que quería acá resaltar es, en realidad son estos coeficientes, ¿sí? Tenemos unos coeficientes L y unos coeficientes K. El coeficiente K habíamos visto que en primer lugar va a estar dado según el eje mayor y el eje menor, que estos valores van a variar en función a las condiciones de contorno, a las condiciones o a las restricciones que van a tener el elemento, los apoyos, mientras que este factor L, que está dado también en el lado mayor y lado menor, es una fracción de la longitud. ¿Cómo así? En este caso veamos el anterior.
Acá también se ha definido el L menor y el L mayor, en donde, en este caso, ¿qué fracción de longitud va a agarrar? Va a agarrar la longitud no arriostrada, ¿sí? En este caso, en toda la longitud del elemento no tenemos ningún arriostre intermedio, por lo tanto, la longitud no arriostrada va a ser igual a la longitud. Por eso, la expresión de 1 en ambos ejes locales, tanto en el menor como en el mayor. Y el programa efectivamente por defecto está definiendo como longitud no registrada 1, es decir, L, y en el lado mayor y en el lado menor también 1. Veamos el mismo ejemplo, pero esta vez vamos a arrastrar lateralmente las alas a través de conectándolo con otro elemento o poniéndole unos apoyos, etcétera. O sea, no vamos a cuestionar si es que el arrastre va a trabajar o no, simplemente vamos a arrastrar, ¿sí? Entonces, la relación en el lado menor o la relación o la longitud no arrastrada en el lado menor sería 0.5, mientras que en el lado mayor sigue siendo 1, ya que no hemos puesto o no hemos colocado ni un soporte lateral que restrinja las alas en el otro sentido del plano. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? ¿Ok? Veamos entonces cuál sería la expresión. Ahora la expresión nos sale, la relación de esbelteces, nos sale 58.63, sigue siendo menor al límite de esbeltez, por lo tanto seguimos en un pandeo inelástico, calculamos cuánto es el esfuerzo crítico, multiplicamos por el área y nos sale, con el factor de reducción, nos sale una resistencia de 927.46. Recuerdan que la fuerza actuante era de 840, por lo tanto, lo que resiste es mayor, o expresado como ratio demanda-capacidad, tenemos un ratio menor a 1 de 0.906. Es decir, esta estructura o este elemento estaría cumpliendo tan solo con arrostrar lateralmente en el eje menor, eh, a la mitad de la longitud, ¿sí? Este mismo ejemplo se desarrolló en el SAP de manera comprobación y tenemos prácticamente los mismos resultados. El mismo ratio, 0.906, y la capacidad que es 927.45, dado, en este caso es 45, en nuestro caso es 46, dado por el arrastramiento en el eje menor, y acá podemos ver que efectivamente ha sido considerado en el programa, ¿no? 0.5 en el eje menor, mientras que en el eje mayor sigue siendo 1. Por lo tanto, hay un parámetro que está influyendo en la resistencia del- de diseño de nuestro elemento, que es la longitud no arriostrada, ¿sí? Como conclusión. Vayamos a la presentación, a la otra presentación, en donde vamos a ver un ejemplo aplicativo de cómo influyen las respuestas en el caso de que no se verifique estas longitudes de arrastramiento. Es esto. Tenemos un ejemplo de aplicación que es un rack acumulativo. No sé si están familiarizados con este tipo de estructuras, que en realidad su uso es masivo en la parte de industria o en almacenes. ¿Sí? Se llaman racks o estantes metálicos que soporta una carga, eh, en este caso de cualquier producto, un producto X, que es transmitida a la estructura a través de unos pallets, ¿sí? Más o menos la carga de cada uno de estos pallets está alrededor de entre 800 a 1000 kilos, que se trata de una estructura que debería ser resistente para poder soportar esa gran cantidad de peso. Esta es más o menos una configuración de estos racks acumulativos, y se dicen acumulativos porque se generan como una especie de túneles, en donde yo voy a colocar la carga de manera longitudinal, eh, sí, de manera longitudinal y hacia arriba. Sí, acá están las diversas posiciones que puede tener esos pallets. Entonces, en nuestro modelo matemático, ya tenemos el modelo en el SAP 2000, al que hemos introducido las cargas. Evidentemente acá están los pórticos, acá están estos pequeños brazos que vendrían a ser estos de acá.
¿sí? Que son los que reciben directamente la carga de los pallets, que si bien generan un pequeño momento de vida de excentricidad, pero en realidad es casi pequeño, no es tanta esta distancia. Tenemos definido un pórtico, en uno de ellos podemos observar que en el plano contenido en el pórtico tenemos unas diagonales, ¿sí? Que vendrían ¿qué es lo que harían? ¿Qué es lo que harían estas diagonales? Restringirían el pandeo de estos elementos, de estos postes, en ese plano, ¿sí? Mientras que en el plano ortogonal a ese pórtico, o perpendicular a ese pórtico, prácticamente no tendríamos ninguna restricción. Es decir, nuestro elemento tranquilamente bajo una carga podría pandear de esta manera, ¿sí? Entonces tenemos que definir las longitudes menores y mayores, que vendrían a ser las longitudes arrastradas. La longitud mayor, en este caso, vendría a ser 1, porque toda la longitud está, como está articulada en la base y en la parte superior en el elemento está liberado a momento, trabajaría como un apoyo articulado, por lo tanto, la longitud mayor sería como 1, mientras que la longitud no arrastrada en el eje menor vendría a ser este valor, que es 1.20 constante en todo, entre la longitud total, que es 10.3 metros. Nos daría un coeficiente de 0.117. Recuerden estos valores. Longitud no arrastrada en el eje mayor es 1, longitud no arrastrada en el eje menor es 0.117. Acá está un resumen y podemos observar que cuando corremos el modelo solamente bajo cargas gravitacionales, tenemos un ratio de 0.154. Es decir, la estructura estaría cumpliendo incluso con holgura. Pero veamos un poco más detalladas las salidas del programa. Acá podemos ver un elemento en particular, las características de un elemento particular, pero de manera general nos está saliendo que tenemos ratios de demanda capacidad inferiores incluso a 0.5, es decir, un modelo que está cumpliendo de lejos la resistencia requerida. Pero observemos esta salida que nos dice que la longitud no arrastrada del eje mayor es 0.25 y la longitud arrastrada del eje menor es 0.117. Este valor recuerdo que habíamos calculado anteriormente, 0.117. ¿Sí? ¿Está acá? Pero en el eje mayor debería ser alrededor de 1. Pero ¿qué cosa que está calculando por defecto el programa? Nos está calculando 0.252. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esta longitud, con la definición de esta longitud arrastrada? Lo que sucede, lo que sucede es que este elemento, que es este elemento, vayamos a esta imagen, este elemento que se está uniendo de manera perpendicular al eje longitudinal de los postes, el programa está interpretando como si fuera un ariosto, ¿sí? No le interesa si es que está apoyado o está fijo, simplemente este elemento está siendo partido por otro en esta longitud. Y esa longitud es aproximadamente 2,60 m para la parte más crítica. Acá podemos ver. Y si hacemos nosotros ese cociente, ¿sí? Si hacemos ese cociente de 2,60 entre 10.3, es 0.252, que según nuestro resumen es efectivamente lo que está considerando el programa. ¿Sí? Es lo que está considerando el programa. Entonces, el programa está interpretando que un elemento que le llegue perpendicular al eje longitudinal lo está arrastrando, más no está preguntando si efectivamente es un arrastre o no. Y nosotros podríamos preguntar, ¿este elemento le está arrastrando o no le está arrastrando? Efectivamente, la forma o la deformada que tiene este elemento no es la deformada si es que estuviese arrastrada. ¿Sí? Si estuviese arrastrada, prácticamente este punto tendría una deformación prácticamente nula y tendría un ondulado con variación de la curvatura. En este caso no lo es.
Por lo tanto, el programa está malinterpretando mi dibujo o mi modelo, ¿sí? Si es que yo actualizo esos valores por la longitud efectiva correspondiente, no 0.252, nos está saliendo que todos los postes están fallando, ¿sí? ¿Y esto que trae como consecuencia? Todos los postes tienen un ratio de demanda de capacidad mayor a 1, por lo tanto la estructura no es capaz de resistir esa carga. Y eso efectivamente se puede mostrar en múltiples fallas que tienen este tipo de estructuras. Debido a que probablemente uno en que se haya excedido la carga, otros que no se haya considerado correctamente eh, en el cálculo, no se haya verificado la longitud no arrastrada, de repente no ha sido modelada para cargas de sismo, etcétera. ¿Sí? Pero se presenta este tipo de fallas que el contenido es mucho más caro incluso que la propia estructura. Entonces, eh, es importante poder verificar nosotros cuál sería la longitud correcta de, del arrastramiento lateral, o en este caso la longitud efectiva de pandeo de un elemento. ¿Sí? Y eso en el modelo, ¿cómo lo vemos? Lo vemos de esta manera. Este es el modelo que está corrido. Como podemos observar, la mayoría de estos elementos están en color celeste, quiere decir que están menos del 50%, los postes me refiero. Hay incluso algunos que están en verde, pero estaría cumpliendo satisfactoriamente todos los postes. En este caso, como se trata, vamos a modificar esa longitud. En este caso, como todos los postes son de la misma sección y todos están arrestados de la misma manera, podemos tranquilamente barrer los postes, o sea, seleccionar cuál es su perfil. Es un omega 4x3 por 2 milímetros, lo seleccionamos acá, omega 4x3 por 2 milímetros. ¿Sí? Ya se seleccionó. Y vayamos a esta opción, que sería override, sobreescribir. Y vayamos al punto, buscarlo, está acá, el punto 19, que sería la longitud o coeficiente, ¿no? Coeficiente de longitud no arriostrada en el eje mayor. En este caso habíamos determinado que era 1, ¿sí? Que era 1. En el lado menor lo dejo que el programa lo determine. El programa estaba determinando el eje mayor, pero lo estaba malinterpretando en realidad mi modelo. Mientras que en el lado menor lo voy a dejar que quede por defecto. Le doy OK y lo voy a volver a correr. Lo que he hecho es modificar en un solo paso todos los elementos, su longitud no arrastrada en el eje mayor, ya que era el que estaba siendo malinterpretado por el programa, al considerar ese pequeño brazo como un elemento que le otorga una rigidez lateral, pero vemos que no es el caso. En este caso, a simple vista podemos ver que todos los elementos tipo poste, o la mayoría de ellos, sobre todo los centrales, ya que tienen la mayor carga, están en rojo, es decir, se han excedido en su capacidad. Y si es que vemos un caso específico, por ejemplo está alrededor de alrededor de 5 veces su capacidad. Evidentemente esta estructura va a fallar tan solo modificando correctamente la longitud de arrastramiento o la longitud efectiva de pandeo de este elemento sometido a compresión. Eh, Ustedes revisan esta longitud efectiva de pandeo que nos da el programa. Nos vemos hasta un próximo video. Gracias.